victoriosos por fe, no por señales. Vencedores por fe, no por señales. Creyendo a Jesús por quién es Él y no meramente por sus milagros. Hoy vamos a terminar el estudio de Juan 4, Juan 4 nos ha tomado 4 domingos. Hoy es el 4º domingo. En los 3 domingos anteriores vimos cómo Jesús, que es una vida llena del Espíritu, en Samaria, caminando en una tierra extraña para judíos, Jesús camina en una realidad superior, la realidad del cielo. Las relaciones entre judíos y samaritanos eran hostiles. Es maravilloso ver el poder de una vida dirigida por el Espíritu. Es maravilloso ver el resultado, tan solamente algo tan sencillo, y es creer a la fuente que tenemos dentro. La vida cristiana no es compleja, nosotros la hacemos compleja. La religión la hace compleja, la hace difícil. Pero la vida cristiana es sencilla cuando nosotros entendemos que por la obra de Cristo se nos dio una fuente poderosa habitando en nuestro interior. Tenemos una fuente. La religión nos dice, estamos vacíos. La religión llega el domingo y te hace pedir, Señor, dame, lléname, satisfáceme. Pero el entendimiento correcto es saber, disfrutar el hecho de que Él nos dio la fuente interna. Una mujer insatisfecha, vacía, 6 matrimonios, evidencia suficiente de que nada la ha saciado, nada la ha llenado. Y esta mujer tiene que llegar a su punto más bajo y entonces, por el Espíritu de Dios, conocer a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios. Y en ese momento su vida cambió para siempre. Jesús, porque tiene conciencia de la fuente interna, misma fuente que llegó a habitar en esta mujer, porque su vida cambia en un instante por causa de la fuente poderosa. Jesús es entonces, vemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor, una vida dirigida por el Espíritu. Jesús vive maravillado en el Padre. Ese sentido de asombro, ese sentido de maravilla en lo que Él tiene y lo que Él es. Nunca vemos a Jesús permaneciendo y habitando en identidades falsas. Jesús no se deja definir por Roma. Jesús no se deja definir por los judíos. Jesús no se deja definir por el concilio, el Sanedrín. Jesús vive por una sola definición: el Padre me ha dado todo, lo tengo todo gracias a que el Padre me ama. En esa realidad camina Jesús. Jesús es la evidencia de una vida con conciencia de plenitud interna e identidad segura en el Padre. Jesús vive seguro. Jesús, su identidad está segura. Eso hace que Jesús camine hacia las obras poderosas del Padre. Ahora la noticia del Señor es esta: esa misma vida es mía. Ese mismo beneficio es mío. Esa misma realidad te pertenece. Pero no lo creemos. Porque la verdad trascendente del Evangelio es esta: fuimos puestos en Cristo Jesús. Fuimos colocados en Cristo Jesús. La salvación no es otra cosa que usted y yo fuimos puestos en Jesús. Y por lo tanto, todo lo que aplica a Jesús, todo lo que le pasó a Jesús, me aplica a mí. ¿Cree usted que fue puesto en Cristo? Dice la palabra, por obra de Dios ustedes están en Cristo Jesús. Es un hecho, por obra de Dios. Usted no vino a Dios porque usted lo quiso. Antes de eso, el Padre le atrajo a Jesús. El Padre lo trajo a Él. Él nos puso en Cristo Jesús, iglesia del Señor. Y cuando nosotros comprendemos y entendemos, eso da una identidad segura y poderosa. ¿Por qué? Porque lo mismo que le pasó a Jesús, me pasó a mí. Si yo fui puesto en Cristo y Cristo fue crucificado, dando muerte al viejo hombre, entonces yo morí con Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos en Cristo. Si Cristo resucitó, resucitamos con Él. Si Cristo ascendió a los cielos y fue glorificado, nosotros estamos ahora mismo en el cielo. En nuestros espíritus, dice la palabra, Efesios 1, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo está aquí físicamente, pero nuestro espíritu tiene comunión perfecta con el cielo este momento. Estamos sentados con Cristo en el cielo. Esa es la realidad que nos pertenece por creer.
Amigo que me escuchas, quizás primera vez estás asistiendo a la congregación o probablemente escuchando a través de los medios. Pero es importante entender que este es el regalo de Dios, que este es el evangelio, que el Padre nos dio al Hijo. Fuimos puestos en el Hijo y como resultado la vida del Hijo fluye en nosotros. Cuando yo creo al hecho, fui puesto en Cristo Jesús. Fui traído a Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que es de Jesús me pertenece a mí, me aplica a mí. Es fácil para nosotros creer, Cristo murió, amén, todos decimos amén. Pero cuando preguntamos, ¿cuántos creen que murieron con Cristo? Los amenes son menores. ¿Por qué razón? Se nos hace fácil creer todo lo que pasó con Cristo, pero no entendemos y no creemos, no confiamos que lo mismo aplicó a mí. Porque lo mismo que le pasó a él, me pasa a mí por causa de haber sido puesto en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. No se trata de qué tan bueno puede ser o qué tan fiel puede ser a la asistencia de la iglesia o qué tan bueno puede ser cumpliendo los requerimientos que muchas veces creemos que por cumplirlos entonces somos aceptados ante Dios. No somos aceptados por obras, somos aceptados porque Él nos puso en Jesús. Y cuando nos mira, Él mira a Jesús, Él mira al Hijo en nosotros. Y eso da un sentido de aceptación, una convicción de seguridad. Gracias, Padre, porque tú me ves, no me ves a mí, ves a Jesús en mí. Esa es la vida de Jesús, esa es la vida de Dios, ese es el poder del evangelio. Esa es la realidad que nos pertenece, iglesia del Señor. La religión nos va a hacer creer, una cosa es Cristo, otra cosa soy yo. El evangelio te dice, lo mismo de Jesús te pasó a ti. De hecho, el bautismo en agua es la celebración de que fuimos puestos en Cristo y que con Cristo morimos. La muerte no es una muy buena noticia para muchos, para la mayoría. Pero déjeme decirle, en el evangelio la muerte es la mejor noticia para nosotros, porque con Cristo morimos, dándole muerte a nuestra incapacidad, a nuestra impotencia, dándole muerte a ese viejo hombre, esa vieja mujer incapaz de ser reformada, incapaz de ser cambiada. Es una buena noticia que en la cruz el Padre nos mató. ¿Por qué? Porque se acaba la suficiencia de la carne. Y entonces, Padre, me mataste. Ahora es Cristo, su vida, la que habita y la que vive y mora en nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Mi secreto de vida es, ya no vivo yo. ¿Por qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado. La buena noticia es que fui muerto y yo creo esa verdad y entonces la vida de Jesús se manifiesta en mí. Cristo vive en mí, dice Pablo. Tan solo entendiéramos el secreto de la vida cristiana, entonces nuestras vidas cambiarían. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Fuimos puestos en Cristo y todo lo que es de Jesús me aplica a mí. No pienses en desempeño. Pensamos, la cultura, la educación, tantas cosas nos llevan a pensar en función de desempeño. ¿Qué tan bueno soy entonces para merecerme el favor de Dios? Déjame decirte, eso es pura religión y es infernal. El evangelio no lo confundas con tus ideas, con tus parámetros y tus formas. Desempeño, según mi desempeño cristiano, así Dios me ama. No, el evangelio no tiene nada que ver con eso. El evangelio tiene que ver con confiar absolutamente, creer, fui puesto en Cristo y por lo tanto todo lo que es de Él me pertenece a mí por la fe, por creer. Esa es la buena noticia de Dios. Y tan cierto como hablábamos en el estudio hoy en la mañana. ¿Qué pasa si un día escuchan al pastor predicar? ¿Saben qué? Es una mentira. Cristo no murió. ¿Qué dijeran del pastor? Ya, eso es herejía. ¿Cómo que Cristo no murió? Vámonos de aquí porque ya el pastor está confundido y tropezado. ¿Verdad? Todos nos escandalizaríamos si escuchamos decir, no, es una mentira, Cristo nunca murió. Ahora yo le hago la pregunta, ¿y qué pensarían ustedes si yo les digo, ustedes nunca murieron con Cristo? ¿Pensarían igual? Deberíamos pensar de igual manera. Es una herejía decir, no morimos con Cristo. Porque si fui puesto en Cristo, lo mismo de Cristo aplica a mí. Si tú no estás creyendo, yo no me veo, pastor, yo no morí con Cristo, no estás creyendo el evangelio. No es por sentimientos, no es que tengo que sentir la sensación de que morí. No lo sientes. Esto no se siente.
Eso es cree. La vida poderosa, el justo por la fe vivirá. No vivimos por lo que vemos, vivimos por fe. Creemos al hecho. Cree al hecho, fui crucificado con Cristo. Y vas a ver cómo la victoria sobre el pecado es una realidad sobre tu vida. Cómo la santificación, cómo el poder de Dios, cómo el destino de Dios se manifiesta. No te preocupes del efecto, sino preocúpate de la causa. Con Cristo morimos, con Cristo fuimos crucificados. Por eso es que Jesús es poderoso, porque su naturaleza, Él permanece en la naturaleza del cielo. Jesús es la evidencia de una vida con conciencia de plenitud interna. Cuando yo entiendo que fui puesto en Cristo, yo tengo conciencia de plenitud. Nunca estamos vacíos. Aunque nos sintamos en la lona, nunca estamos vacíos. ¿Por qué? Porque indistintamente como yo me siento en mi alma, en mi espíritu siempre estoy lleno. En tu espíritu siempre estás lleno. Porque Él puso su presencia en nosotros. Por lo tanto, esto es victoria en la vida del creyente, como lo es en Jesús. Esos son los milagros de Jesús. Déjame decirte, no, esta es la misma vida para ti, para mí. Nosotros fuimos llamados a vivir en la misma plenitud. Fuimos llamados a vivir en la misma realidad. No esperes de ti menos de lo que pasó con Cristo. Es más, Jesús, para que no nos quede duda, dijo, mayores obras ustedes harán. ¿Se imaginan eso? Jesús lo dijo, mayores obras que las que yo he hecho ustedes harán. ¿Por qué? Porque yo he terminado la obra, dice el Señor. Jesús dice, yo voy al Padre, es decir, la obra es terminada. Y de esta manera, entonces, su presencia se manifiesta en nosotros por causa de lo que Él hizo. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Esa es nuestra victoria, esa es nuestra vida. En 2 días de trabajo, vimos que Jesús se tuvo que quedar 2 días en Samaria. En 2 días de trabajo, Jesús ha levantado una gran cosecha en Samaria. 2 días de trabajo ministerial y una tremenda cosecha en tierras hostiles en Samaria. Es importante notar que el trabajo efectivo de Dios se da en el corazón. ¿Cuál es el trabajo que Dios hizo en la samaritana? Dígame usted. Lo vimos. No es una señal externa. El milagro fue una señal interna. El trabajo que Dios hizo en la samaritana no fue una evidencia externa, sino fue una evidencia interna. La mujer samaritana, a partir de su conversión, quizás ve muy poco cambio de su situación externa. La Biblia no nos dice que se solucionó su tema con la persona con la que estaba unida. No nos dice acerca de algún milagro especial en la vida de la mujer samaritana. Un milagro externo. Pero en su ser interno, todo ha cambiado para siempre. En su ser interno, todo cambió para siempre. Ella ya no es más esa mujer vacía, insatisfecha. ¿Por qué? Porque ella ahora ha recibido la fuente de aguas que fluyen. El Espíritu de Dios morando en ella como verdadero gozo, como verdadera realización. Su identidad destruida fue totalmente reemplazada por la identidad del cielo. Ella ahora tiene plenitud que fluye desde adentro. Ella creyó aquel que da el Espíritu sin medida. Jesús lo dijo anteriormente en este mismo evangelio, el evangelio de Juan, porque Él es el que da, Jesús es el que da el Espíritu sin medida. Y esta mujer, por creer en Jesús, recibe el Espíritu sin medida. Iglesia, iglesia del Señor, si tan solo entendiéramos que tenemos el Espíritu sin medida. Si tan solo entendieras que tienes el Espíritu sin medida, dejarías de ver las cosas como las ves. Porque se nos fue dado ese mismo Espíritu que ella recibió. El Espíritu sin medida es otro nombre para la fuente interna que fluye y nunca cesa. ¿Qué milagro o señal visible, yo le pregunto a usted, ha hecho Jesús en Samaria? ¿Qué milagros, qué sanidades, qué resurrecciones ha hecho Jesús en Samaria? Ninguno.
Ninguna señal externa, pero el milagro más grande, producir que los corazones crean que Él es el Mesías de Dios. No te sorprendas, buscamos las cosas grandes, buscamos los milagros, las señales externas. El más grande milagro es que un corazón pase de muerte a vida, que un corazón de insatisfacción y de vacío, de un momento a otro, crea que ahora tiene una fuente interna, una fuente que fluye. Ese es el milagro. Vamos a leer nuevamente el versículo que ya leímos la semana anterior, el verso 39. De aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Creyeron por causa de la palabra de esta mujer que estaba dando testimonio, diciendo, miren y su mensaje, lo vimos, ¿no? Qué maravilloso. ¿Cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue su testimonio? Él me dijo todo lo que yo he hecho. Ese fue su mensaje. Esa fue su predicación. ¿Cuál fue su mensaje? Hey, Él me dijo todo lo que yo he hecho. Hey, Él me dijo todo lo que yo he hecho. Hey, ¿sabes? Él me dijo todo lo que yo he hecho. Explicamos qué significaba eso para ella. He conocido a aquel que conoce mi vida desde el inicio. El que conoce cada detalle de mi vida. Hoy he tenido un encuentro con Él. Diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. Verso 40, de modo que cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó con ellos, ¿cuánto? Dos días. Más samaritanos empezaron a creer por causa de la palabra de esta mujer, y muchos más creyeron por su palabra. Muchos más creyeron, unos pocos al inicio, y muchos más creyeron después. Y luego, verso 42, decían, ya no creemos por lo que tú has dicho. O sea, a la mujer le decían, hey, ahora esta no es solo tu historia, esta es nuestra historia también. Muchos más creyeron. Dice, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo. Un encuentro con el Mesías. Ese es el milagro. Por favor, alineémonos y pongámonos de acuerdo con Dios. ¿Qué es un milagro? Que los corazones reciban la fuente, que los corazones reciban conciencia de que Jesús es el Mesías. Ese es el milagro. Esta es la respuesta más eficaz y el arma más poderosa que tenemos: creer en Jesús. Creer. ¿Cuál es el arma más poderosa que hemos recibido los salvos? Creer en sus palabras, creer en sus promesas, creer al testimonio que Él mismo da de nosotros. Los sistemas religiosos te conducen a poner tu esperanza en lo que puedes hacer. Pero la buena noticia de Dios es la invitación a creer en lo que Él es y en lo que Él dice. Religión, ¿qué es lo que tú puedes hacer? La buena noticia de Dios es creer a lo que Él es, creer a lo que Él dice que yo soy. ¿Qué es creer? Ahora es importante definir creer. Y quiero que anote este principio. Creer es una rendición confiada. Creer es una rendición confiada. La palabra que en nuestras Biblias en español se traduce como creer es la palabra griega pisteuo. Pisteuo. Esta palabra no significa lo que para nosotros comúnmente significa creer. Es más, yo pensaría que los traductores de la Biblia harían un mejor trabajo al traducir esta palabra con un mejor término. Para mí sería confiar. ¿Por qué razón? Esta palabra pisteuo significa ser persuadido, acreditar a algo, ser persuadido por algo, acreditar algo, poner la confianza en algo o en alguien, depositar, entregar, encomendar, confiar, considerar fiel a alguien, considerar fidedigno, es decir, digno de confianza a alguien. Pisteuo es una palabra mucho más fuerte y rica de lo que nosotros pensamos al decir creer. Creer, yo creo en Dios. Usted va a cualquier persona allá afuera y le va a decir, yo creo en Dios. El creer común de las personas es por lo general una afirmación mental de que sí, Dios existe. Eso es lo que una persona, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Qué le está diciendo? Sí, yo creo que Dios existe. Sí, yo creo que Dios es
real. Eso es creer en Dios, según el entendimiento de creer común que existe. Y en algunos casos muchos han creído con la finalidad de obtener algo de Dios, como si se tratara de una transacción que funciona de esta manera. A ver, yo creo, es decir, yo afirmo lo que Dios dice, ¿ok? Y entonces yo espero que Dios me cumpla con ciertas expectativas. ¿Qué es el creer común? ¿Ok? Sí, yo afirmo aquello que Dios dice, aquello que el pastor está diciendo. Y ahora espero que por ese creer, por afirmar que es cierto lo que Él está diciendo, yo espero un resultado determinado en mi vida. En otras palabras, una transacción. El creer común es transaccional. Este creer suena como algo transaccional. Yo afirmo algo como cierto, yo espero un resultado. Pero pisteuo no es un término transaccional. Pisteuo es depositar mi vida, escúcheme, depositar, creer. Pisteuo es depositar mi vida entera a la potestad de Jesús. Eso es otra cosa totalmente diferente. El creer bíblico, cada vez que usted vea creer en la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea. ¿Qué creer? ¿Qué es creer según ese entendimiento bíblico? ¿Qué es creer? Depositar mi vida entera a la potestad de Jesús. Eso es creer. Por eso digo que creer, la palabra como tal en español no da esa connotación. Creer, según pisteuo, es seguir a Jesús, adherirse a Jesús. Cuando los evangelios mencionan el que cree en mí, está diciendo el que me sigue, el que se deposita en mí, el que confía que lo que yo estoy diciendo es cierto y entrega toda su vida a mi potestad. Totalmente diferente. Nos damos cuenta entonces, Jesús no invitó a la gente a una transacción. Cree en mí, yo te entrego algo, mientras tú continúas con tu vida como la quieras vivir. Jesús invitó a las personas a seguirlo. Creer en Jesús no es, sí, yo afirmo, yo creo lo que dice la Biblia, yo creo lo que dice el pastor. No has entendido. Creer bíblico es una entrega, es un depósito. Deposito mi vida a esa verdad. Entrego mi vida a esa declaración. Entrego mi vida a eso que Jesús está diciendo. Y mi vida, de alguna manera, parece que corre un riesgo. ¿Por qué? Porque es entregarme todo a esa declaración. Por eso no era fácil seguir a Jesús. No era fácil creer en Jesús. En otras palabras, creer en Jesús es convertirse en un discípulo de Jesús. No tiene nada que ver con una transacción, tiene que ver con una relación. Jesús no quiere que asintamos, afirmemos ciertas verdades y entonces Jesús me va a dar lo que esa verdad promete. No, Jesús dice, sígueme, deposítate en mí, confía en mí. Como que confías tu vida en tantas cosas, ahora confía en mí y entonces yo me glorifico en ti. Jesús no invitó a la gente a una transacción, Jesús invitó a la gente a seguirlo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa con las transacciones? Las transacciones tienden a ser limpias y claras, ¿verdad? Las transacciones son claras, sus parámetros en una transacción son claros y limpios y sabes que tienes el control. Cuando vas a hacer una transacción, tú la haces porque sabes qué esperas como resultado. Eso es una transacción. Seguir a Jesús implica, escúcheme, incertidumbre para nuestra carne. Repito esto de aquí, seguir a Jesús no es seguro para la carne. Seguir a Jesús implica una incertidumbre para nuestra carne, pero seguridad en el Espíritu. Seguir a Jesús, déjame decirte, no es seguro para tu carne. No es nada seguro para tu carne. Si tú sigues a Jesús, tenlo por seguro, tu carne va a sufrir. Pero déjame decirte, es lo mejor, porque es seguridad en el Espíritu. Por eso es que
Cuando Jesús les dice eso en Juan 6 a las multitudes que lo estaban siguiendo, muchos discípulos dejaron de seguirlo a Jesús. Porque seguir a Jesús es inseguro para la carne, pero es seguridad para el espíritu. Seguridad de depositarme en las manos de Dios porque Él tiene el control. La carne quiere controlar. Nuestra carne es la tendencia a nosotros manejar el control y nosotros saber qué vamos a recibir y nosotros anticipar los resultados. No. Para la carne es lo peor que le puede pasar, seguir a Jesús. Creer en Jesús es seguirlo a Él, y al hacerlo nuestra carne pierde esa capacidad de control. Muchas vidas y muchos corazones sufren y siguen sufriendo. ¿Saben por qué? Porque siguen queriendo tener el control. Dios me dio la oportunidad de ministrar a una familia maravillosa ayer. De verdad, yo no lo tenía en mi agenda, no lo había pensado. Llegaron de sorpresa a la casa diciendo necesitamos. Un hombre que de verdad yo en su momento solamente creía, solamente Dios puede hacer un milagro en ese hombre. Y fue maravilloso ver la obra de Dios en este hombre al final diciéndole: Señor, me deposito en tus manos. Me deposito en tus manos. Te sigo a ti, Señor. Yo he tenido el control y por eso es que tantos sufrimientos he cosechado. Porque mientras tú tienes el control, mientras tu carne quiere controlar, entonces, dice, se multiplican los dolores de aquellos que van tras ese Dios llamado control. Salmo 16. Cada vez que tú quieras tener el control, tus dolores, lejos de terminar, se multiplican. Y a la carne le gusta controlar. Pero seguir a Jesús es muerte a la carne. Es decir, Señor, me deposito. Creer en Jesús es seguirlo, y el seguir no es transaccional, el seguir a Jesús es relacional. Los 12 discípulos de Jesús fueron confrontados grandemente en su carne. Vemos los pasajes donde Jesús tiene que confrontar a sus discípulos. Uno de ellos, el más reconocido, Pedro. Jesús lo tiene que confrontar a Pedro. ¿Por qué razón? Porque la carne de ellos quiere controlar. Pero Jesús quería que ellos creyeran, que ellos se depositaran, que ellos dependieran. Creer bíblico es depender. Pero a ti y a mí no nos gusta depender. Depender de nosotros mismos, sí. Pero se complica cuando se trata de depender de Él. ¿Sabes por qué? Porque la dependencia crea relación. La dependencia crea relación. Depender de Jesús es lo mejor, es disfrutar una relación. Aunque tú no conoces el panorama por delante, pero déjame decirte, amigo, amiga, hermano, es lo más seguro. Creer, confiar, depositarte, seguirlo, depender de Jesús es lo más seguro. Esa es su garantía. El creer verdadero implica abandono mi control. Jesús, tú diriges ahora. La religión busca un creer donde ellos siguen teniendo el control. ¿Cuál es el creer religioso? Sea cual sea la religión, aun cuando te llames ateo. ¿Cuál es la predicación de la religión? Yo sigo teniendo el control. Yo creo, pero ese creer es yo sigo controlando, yo sigo dirigiendo. Ese es el creer de la religión. Pero la buena noticia de Dios es la invitación de Dios a depositar nuestras vidas en la dirección y control de su Espíritu. ¿Qué es la buena noticia de Dios? Es la invitación a que te abandones al control y la dirección de su Espíritu Santo. Y es lo más seguro, porque es Dios mismo dirigiéndolo todo. Creer en Dios es seguir a Jesús. Escúcheme, creer en Dios, quizás muchos hoy día, espero y en el nombre de Jesús así sea, muchos salgan de aquí diciendo, bueno, yo no he creído en Dios. Y otros diciendo, bueno, entonces sí he creído en Dios. A partir de estas definiciones que estamos dando, creer en Dios es seguir a Jesús con cada parte de mi ser.
que es creer, seguir a Jesús con cada parte de mi ser. Creer en Dios es adherir cada área de mi alma a la realidad del Espíritu. Adhiero, me sigo, me pego. Pastor, entonces, ¿cómo creo en Jesús? Creer en Jesús es alinear mis pensamientos a los pensamientos de Jesús. Es alinear mis emociones a las emociones de Jesús. Creer en Jesús es alinear mis deseos a los deseos de Jesús. ¿Cuál es el creer verdadero? Cuando tú como joven renuncias a tus deseos y le dices, Señor, alineo todos mis deseos a tus deseos. Cuando tú como esposo le dices al Señor, Señor, renuncio a lo que yo quiero hacer para tomar tus deseos. Señor, renuncio a mis criterios para tomar tus criterios. ¿Qué estás haciendo? Estás creyendo. Eso es creer. Renunciar y traer todo a la voluntad, a la obediencia, a los pensamientos de Jesús. Todo el que confíe y se deposita en Jesús, ese es un verdadero discípulo. Mateo 16, 24. Jesús les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús les está diciendo, esto es creer. ¿Qué es creer? Renunciar a tus propios criterios de vivir. Quita de tu mente esa idea de ese falso creer. Yo creo en Dios, qué lindo, y voy a la iglesia y canto las canciones, yo creo en Dios. No. No hay nada más lejos de la verdad. Creer en Dios es una renuncia a mis propios criterios de vivir. Tú y yo somos formados con tantos criterios acerca de la vida, que tan difícil es para el hombre orgulloso en su razonamiento y sus criterios, renunciar a sus criterios para tomar los criterios de Jesús. Ese es el milagro, de hecho, del Espíritu Santo. Que en un momento determinado un orgulloso venga al Señor y le diga, Señor, renuncio a esta vida de mis criterios, ahora tomo tus criterios. ¿Qué es orgullo? Por cierto, orgullo no es inflar el pecho y mirar a los demás por sobre el hombro. Orgullo es, mis criterios son más importantes que los criterios de Dios. ¿Qué es orgullo? Me mantengo en mis ideas, en mis razonamientos. A mí nadie me cambia, esto es lo que yo creo. Ok, eso es orgullo. No tomar los pensamientos de Jesús. Dice Jesús, niéguese a sí mismo. El que verdaderamente cree en mí, el que verdaderamente es mi discípulo, renuncia a sus propios criterios. Tome su cruz. ¿Qué pasó con eso? Tome su cruz. ¿Qué es tomar su cruz? Tomar nuestra realidad de muertos con Cristo. Tomar nuestra realidad de muertos con Cristo. ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es creer que con Cristo morimos. Eso es tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz es creer que con Él morimos. Seguirme, confiar en mi nueva identidad como hijo. Negarnos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Renuncia a mis criterios. Tomar mi realidad de que con Cristo morí y confiar en mi nueva identidad como hijo. Porque el que quiera salvar su vida, dice Jesús, en otras palabras, el que quiera seguir su vida independiente, pierde su vida. Aquel que quiere seguir teniendo el control, tú dices, no, yo tengo que controlar porque es lo más seguro. Yo tengo que saber qué es lo que viene. Yo no puedo vivir con incertidumbre, pastor. Yo tengo que tener garantizado mi mañana, mi año, mi vida, mi familia. Esa es una vida de control. Déjame decirte, terminas perdiéndolo. La vida independiente te lleva a perder tu vida. Pero el que pierda su vida por causa de mí, en otras palabras, el que se rinde al control de Jesús, termina ganando su vida. La hallará. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? En otras palabras, ¿existe algo de mayor valor que tu propia alma? Confiar en Jesús implica una rendición. Y el testimonio que hemos visto de Juan nos dice que muchos extranjeros samaritanos han confiado en Jesús. No han creído, han confiado en Jesús.
sin ver un milagro, sin ver una señal. La única señal, el único milagro es el testimonio interno del corazón. Hemos conocido al Mesías, hemos conocido al Salvador. Dime, ¿qué milagro ha hecho Jesús? Aparentemente, un milagro físico, milagro externo, no lo hay. Quiero que anotes este principio. La verdadera confianza es un espíritu de honra. La verdadera confianza es un espíritu de honra. Mira lo que dice el verso 43. Continuamos. Nosotros vimos por el versículo 3 al inicio de este estudio, vimos que Jesús tiene como destino Galilea. Jesús estaba en Judea, iba hacia el norte a Galilea. Tuvo 2 días, se detuvo en Samaria para hacer la voluntad del Padre en Samaria. Ahora él debe continuar su viaje. Veamos el testimonio que da el Espíritu en este pasaje. Verso 43. Después de los 2 días, salió de allí para Galilea. En otras palabras, retoma su viaje a Galilea. Verso 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que Jesús hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. ¿Cómo es esto de que toca ahorita el tema de la honra? ¿Qué es honra? ¿Por qué lo toca? ¿Qué es honra según el contexto de este pasaje? Jesús estuvo en Samaria. Samaria es una tierra extranjera para un judío. Y en esa tierra extranjera, en esa tierra hostil, muchos creyeron en Jesús sin que Jesús haya hecho una señal visible. Creyeron al testimonio de la transformación interna de una mujer, y luego muchos en Samaria experimentaron por ellos mismos esa transformación al confiar, al depositarse en Jesús. Jesús ahora se dirige hacia su tierra de crianza, Galilea. Jesús había crecido en Nazaret. Nazaret es una ciudad en la región de Galilea. Jesús se dirige nuevamente hacia su lugar de crianza. Jesús va hacia allá. Muchos allí lo vieron crecer, muchos allí lo vieron desarrollarse. Los galileos que habían estado anteriormente en Jerusalén habían visto las señales de Jesús en Judea, en Jerusalén. Y ahora estos galileos lo reciben en Galilea. Recordemos lo que dice el pasaje de Juan 2:23. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, en tiempos de fiesta, mucha gente venía a Jerusalén de otras partes, incluyendo gente de Galilea. Muchos creyeron en su nombre. Ahora la pregunta que yo me planteo aquí, ¿sería una completa rendición a Jesús? Porque dice, muchos creyeron al ver las señales que hacía. ¿Cómo fue que creyeron? ¿Por qué en ese momento dijeron, creemos en Jesús? Porque vieron señales, porque vieron milagros, porque vieron prodigios. Entonces creemos en Jesús porque lo hemos visto haciendo milagros. Pero verso 24, miren lo que dice. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera el testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Y tú y yo tan dependientes somos de la aprobación de la gente. Tú y yo tanto necesitamos cuánto necesito que me halaguen, cuánto necesito que me estimen. Pero vemos que la vida segura no necesita el testimonio de los hombres. Una vida segura no necesita. Jesús no es definido por los halagos de la gente ni por los recibimientos de la gente. A Jesús eso no le hace. Jesús está tan seguro en su identidad como hijo, y su identidad como hijo es un canal para bendecir a la gente. Jesús está con la gente, Jesús ama a la gente, pero no para esperar recibir algo de la gente. Jesús está con la gente para ser canal de Dios para la gente, porque Él no necesita el testimonio de nadie. Él no necesita. Los desprecios no lo hacen a Jesús, los insultos no lo hacen a Jesús, que te dije al inicio. Y lo mismo de Jesús aplica a nosotros.
A ti y a mí no debería hacernos nada la aprobación o la desaprobación de la gente. Tú y yo no vivimos por la aprobación de la gente, vivimos por el testimonio del cielo. Vivimos por el testimonio de Dios. Él me dice, soy su hijo, eso basta. Él me dice, tengo la fuente, eso basta. Eso es suficiente. Pero ya vemos aquí, les traje este pasaje de Juan 2 porque quería que vean cómo muchos creyeron por causa de los milagros. Y entre ellos estaban los galileos, que habían ido a la fiesta, vieron a Jesús. ¡Oh! Nosotros conocemos a ese hombre, nosotros lo vimos crecer, nosotros lo vimos desarrollarse y está haciendo esos milagros. Wow, vamos a creer en él. ¿Sería que estos galileos, que eran del mismo pueblo de Jesús, habían creído verdaderamente en Jesús? En realidad vemos que ellos no habían creído en Jesús por causa de quién es él. ¿Quién es Jesús? El enviado de Dios. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios. Pero ellos no han creído por causa de la identidad de Jesús. Ellos han creído por causa de las señales que él había hecho. Dice el texto en Juan 2:23, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Los galileos, siendo el pueblo de Jesús, no honraban a Jesús, no lo honraban porque no creían en él por causa de quién era él, sino por causa de lo que él hacía. ¿Qué es honra? Cuando yo estimo a alguien no por lo que hace, sino por lo que es. Hijos, honren a sus padres, no porque sean buenos, por causa de quiénes son ellos. Hermanos, honremos a nuestras autoridades, no por causa de que lo que hacen está bien, sino por causa de quiénes son. La honra es un espíritu que entiende. La estima no se debe por causa de lo que haga o deje de hacer. La estima es por causa de quién es. Y ellos, los galileos, habían creído solo por lo que había hecho. Esto es curioso y esto pasa mucho. Le abro mi corazón. Para muchas personas, el pastor, qué lindo, qué especial. Pero deja de hacer algo por esa persona y el pastor pierde honra en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque la honra del mundo es en función de lo que se hace, no en función de lo que es. Pero en el reino la honra es por identidad, no por lo que hacemos. Y ellos, los galileos, lo honraban a Jesús por causa de milagros, por causa de señales. ¿Qué es honrar a Jesús? Es creer en él por causa de quién es él y no por causa de sus milagros. Eso es muy típico. A ver, yo voy a seguir a Dios si es que veo, si Dios cambia mi familia, yo lo sigo a Dios. Es una honra por milagros. Exactamente. Es un interés. Si Dios me hace esto, entonces yo lo voy a seguir. Estamos mal. Eso no produce un fruto verdadero. Dios puede hacer los milagros, para él no es problema hacerlos. Pero Dios espera que su pueblo maduro responda no por milagros y por señales, sino responda porque creemos a lo que él dice, a lo que él es. Dicen los apóstoles a Jesús, cuando Jesús los reprende y ustedes también se quieren ir, Jesús, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Mesías. Dura es esta palabra, pero Señor, creemos quién eres tú. Creemos quién eres tú. Pero háblales fuerte y se resienten. Poner orden. No, están mal nuestras definiciones de honra. Verso 46. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua. Ya había hecho milagros allí, en Caná de Galilea. Jesús está regresando al mismo lugar donde anteriormente ya hizo un milagro. Ya había hecho milagros ahí en Caná de Galilea, la maravillosa transformación del agua en vino.
¿Qué esperamos que suceda con las personas que han visto un milagro? A ver, si hoy vemos aquí una resurrección de un muerto, ¿qué esperamos nosotros que sea la respuesta de toda la gente que ha sido testigo de esa resurrección? Que crean, ¿verdad? Que se arrepientan y que digan, vamos a seguir a Dios porque ha resucitado un muerto. La expectativa es esa. Pero yo quiero decirle, los milagros no cambian el corazón de las personas. Ningún milagro cambia el corazón de las personas. Las señales o milagros no tienen la capacidad de cambiar el corazón. El propósito de los milagros simplemente es confirmar el mensaje. Los milagros son para confirmar al mensajero, pero nunca han sido para generar fe. Dice Jesús mismo en Juan 10:37, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los judíos vieron las obras de Jesús. Jesús les dice, vean mis obras. No creyeron. Dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino con milagros, vino con resurrecciones, vino con sanidades. Y dice, no lo recibieron. Pero los que ven milagros, no. Pero a los que creen, a los que confían en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos. No es por milagros, es por una respuesta en confianza, una respuesta en rendición. Jesús les dijo a los discípulos de Juan el Bautista que fueran a decirle a Juan el Bautista todos los milagros que Jesús estaba haciendo. Pero es necesario saber que los milagros no crean fe. La palabra es lo que crea la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios. La palabra es la que crea esa capacidad. Confiar en el testimonio de Jesús es el verdadero ejercicio de fe. Ningún milagro tiene en sí mismo el poder para producir fe. El milagro solamente confirma que el mensaje es verdadero. Porque muchos vieron milagros y no creyeron. Mateo 11:20 dice, Jesús comenzó a increpar, a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, sus hechos poderosos, porque no se habían arrepentido. Jesús en Israel hizo tantos milagros en esas ciudades, pero no se habían arrepentido. No habían regresado a Dios. No lo habían reconocido como el Mesías. Muchos milagros no produjeron fe. Muchos milagros, muchas sanidades, y no produjo fe en estas ciudades. Verso 21, Jesús dice, ay de ti Corazín, el nombre de una ciudad, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ciudades extranjeras, si hubiera hecho los milagros que hice en ustedes en ciudades extranjeras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Hace tiempo que ellos hubieran creído. Por eso les digo que en el día del juicio, dice Jesús a estas ciudades, dice en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú Capernaum, un pueblo donde Jesús pasó mucho tiempo haciendo milagros. Pregunta retórica, dice, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades, hasta el infierno descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta ciudad hubiera permanecido hasta hoy. Es decir, estos mismos milagros en tierras extranjeras hubieran llevado a las personas a creer en el testimonio de Jesús. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, es tremendo esto de aquí y es fuerte. Sodoma va a recibir un castigo más tolerable que el castigo de aquellos que vieron milagros y no creyeron en Jesús. Los judíos continuamente estuvieron pidiendo milagros a Jesús, señales como garantía de su mensaje. Y le decían, ¿qué milagros nos muestras?
¿Qué milagro nos muestras de dónde sale tu autoridad? A ver, muéstranos tus obras. Pero a pesar de que vieron muchos milagros de Jesús, ellos no respondieron en confianza, fe, rendición a Jesús. Pero podemos ver al mismo tiempo que la mayoría de extranjeros que se acercaban a Jesús recibían el testimonio de Él y sus vidas eran radicalmente transformadas. La familiaridad engendra desprecio. Ese es un dicho en el mundo. Es decir, ellos estaban cerca de Jesús, lo conocían, los galileos crecieron con Él, pero rechazaron verlo según el testimonio del cielo. No veas a ninguna autoridad en tu vida naturalmente. Velas, míralas según el testimonio del cielo. Hijos, este es un principio para poder honrar a nuestros padres. Poderoso. Ellos habían crecido, pero rechazaron el testimonio del cielo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Vieron a Jesús común, lo vieron ordinario, lo vieron a Jesús como un hombre corriente. Yo quiero decirte, no estés cerca de Jesús sin apreciar y tomar cada una de sus palabras y depositarte completamente a su control. No asistas por mucho tiempo a una iglesia sin considerar, aunque tengas años en la iglesia, considera cada palabra de Jesús como relevante y como importante, porque la familiaridad engendra desprecio. Si tú te acostumbras a Jesús sin honrarlo por quién es Él, prontamente verás el desprecio en tu corazón por Jesús y no verás su poder en tu vida. Por eso es que hay muchos cristianos que tienen años muchas veces en las iglesias. Años se acostumbraron. Jesús llegó a ser corriente, común, normal. Y una oración que yo le pido al Señor y por la iglesia del Señor y todos aquellos que nos están viendo, que Dios nos dé la gracia para verlo a Jesús cada día como relevante, como importante. Cada una de sus palabras, aunque sea un versículo que se lo ha repetido muchas veces, cada palabra que sale de Él es vida, es aliento, y cada una de sus palabras tiene el poder para mi vida. Aunque lo haya escuchado ese versículo 1000 veces, pero ese versículo tiene el poder y tiene la vida para cambiar si yo honro a Jesús, si yo le doy la estima a Jesús en mi corazón. Iglesia del Señor, no nos acostumbremos a Jesús, porque esa costumbre engendra desprecio. Aprécialo, valóralo, y esa presencia la tienes en ti. Él está en ti. Caso contrario, te endureces y no verás su poder. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 1:21, Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Hay muchos que vienen a Jesús para buscar sabiduría humana. Amigo, escúchame. Si tú viniste acá buscando sabiduría humana, si tú viniste a Jesús buscando sabiduría humana, estás perdiendo tu tiempo. No, Dios se aseguró, léelo por favor en la pantalla, verso 21. Dios se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Por eso, mientras más se dedican a la sabiduría humana para tratar de encontrar a Dios, menos lo encuentran. Porque Dios aseguró que Él no se ha encontrado por ese medio. ¿Qué fue lo que Él usó? Usó nuestra predicación, entre comillas, ridícula, para salvar a los que creen. Puede sonar ridículo para el mundo, pero que para ti no suene ridículo. Porque ese evangelio, esa predicación salva a los que creen. Dice verso 22, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Hay dos grupos de personas: aquellos que buscan a Jesús por milagros y aquellos que buscan a Jesús por sabiduría humana. Entonces dice, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Esto es ofensa, es tropiezo para estos grupos. No definas a Jesús como un simple obrador de milagros. Tampoco lo definas como fuente de sabiduría humana, porque definir a Jesús de esa manera es tropiezo. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación,
tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús es el poder mismo de Dios y es la sabiduría de Dios. Así apreciamos a Jesús, así honramos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese plan ridículo, dice la palabra, ese plan ridículo entre comillas de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios, ese plan débil de Dios, es más fuerte ese plan que la mayor fuerza humana. Más poderosa que una señal externa es la identidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Sabes qué es lo más poderoso en el mundo? Más poderoso que la bomba atómica o la nuclear. Que tú tienes la identidad de hijo. Eso es más poderoso en todo este mundo. Más poderoso, dice, más lo débil de Dios es más fuerte que la mayor potencia del hombre. Más sabia que la sabiduría de Dios, pero que la sabiduría de los hombres. ¿Qué puede ser más sabio que la sabiduría de los hombres? Yo te lo digo, que tú y yo tenemos la mente de Cristo para caminar en su voluntad. Los galileos habían presenciado el milagro de la transformación del agua en vino. Habían visto los milagros de Jesús en Jerusalén. Pero aquí vemos que ellos, siendo el pueblo de Jesús, siguen pidiendo milagros. No han confiado en Jesús por lo que Él es. ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren satisfacer su curiosidad de ver milagros. Ese deseo, queremos ver otro milagro, otro milagro. Hoy voy a la iglesia para ver qué más el Señor me da. Voy a buscar a Dios para ver qué respuesta me da. No busques a Jesús por milagros externos, sino por quién es Él y que porque cada una de sus palabras son verdad y son vida. Ten en cuenta este principio: la palabra de Jesús puede destruir esa incredulidad. Solamente la palabra de Jesús. Tú y yo estuvimos en algún momento en ese grupo. Estuvimos en el grupo de los que pedían señales para creer en Dios, o estuvimos en el grupo de los que pedían sabiduría humana. Pero ¿qué fue lo que pudo destruir la incredulidad de nuestros corazones? La palabra de Jesús. Verso 46, la parte segunda del verso 46. Había allí en Galilea, estaba en Galilea ya Jesús, cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro hasta Caná. Recuerden, Jesús llegó a Caná. Caná y Capernaum son dos ciudades en la misma región, Galilea. Capernaum está en las orillas del mar de Galilea. Entonces aquí tenemos a un hombre, un oficial, dice, era un hombre que es un funcionario público al servicio del rey Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea. Este hombre era un cortesano, era una persona que servía en la corte del rey. Y este hombre tiene un hijo gravemente enfermo. Y ha oído que Jesús, el que hace milagros, ha llegado a Galilea. Verso 27. Cuando él oyó que Jesús, 47, cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro hasta Caná. Él estaba en Capernaum, su hijo estaba en Capernaum muriéndose. Y él va hasta Caná de Galilea y le suplicaba como una acción continua, insistente, que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Este hombre sube desde Capernaum hacia Caná, unos 25 kilómetros de distancia. Capernaum estaba pegada al mar y por lo tanto estaba a un nivel más bajo. Por eso dice que subió desde Capernaum, que está a la orilla del mar, subió hacia Caná. Este hombre no es una persona común del pueblo. Él es un funcionario que sirve en la corte del gobernador. Tiene una posición social y económica elevada. Sin embargo, ninguna de estas cosas ha servido para salvar a su propio hijo que está enfrentando la muerte.
El sentido gramatical denota que este hombre rogó repetidas veces a Jesús que sane a su hijo, que sane. O sea, es una acción insistente la que él está llevando a cabo. Su búsqueda de Jesús, él está buscando a Jesús por causa de su desesperación. Es llamativo reflexionar en todas las cosas que muchas veces tienen que suceder en el entorno de alguien para que esa persona decida ir a Jesús. A mí en lo personal me hace reflexionar mucho esto. ¿Qué cosas tienen que ocurrir muchas veces en nuestras vidas para ir y confiar en Jesús? Ciertamente Dios preparó este encuentro con este oficial. Él lo utiliza para enseñarnos varias cosas. Nos enseña que el corazón endurecido del hombre tiene que ser abatido hasta el suelo para que el hombre considere a Dios muchas veces. Nos enseña que los recursos humanos no alcanzan y son insuficientes cuando golpean las tormentas de la vida. ¿Cuánto dinero más será necesario para que este hombre pueda curar a su hijo? Ningún dinero era suficiente. Nos enseña que el corazón incrédulo del hombre demanda ver milagros para confiar en Jesús. Nos enseña que el corazón endurecido honra al hombre de Dios por un interés, mas no por causa de la identidad de ese hombre de Dios. Verso 48, miren lo que Jesús le dice, es una reprensión. Jesús le dice: si no ven señales y prodigios, no creerán. Esta es una exhortación de Jesús a los galileos y también para nosotros hoy. Los milagros tienen su parte, pero estos no son determinantes en un verdadero creyente. El creyente maduro no busca que Dios resuelva sus problemas para que entonces pueda creer: Señor, si tú me ayudas en esto, yo te voy a seguir. Señor, si tú me sanas, yo te voy a seguir. Señor, yo te obedeceré si tú me solucionas este inconveniente. Jesús puede hacer los milagros, pero aunque se realicen muchos milagros, el poder de Dios se manifiesta no por causa de los milagros, sino por causa de un corazón que se deposita completamente al control de Jesús. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ellos son los verdaderamente felices. ¿Quiénes son los felices, los dichosos? Los que no vieron señales externas, pero creyeron en quién es Jesús y en su palabra. En la historia del rico y Lázaro, Jesús dejó claro que los milagros no convierten el corazón de las personas. Lo que convierte es la confianza y la rendición a la palabra del Señor. Lucas 16, 27. El rico dice que había muerto, estaba siendo atormentado en el infierno. Le dice a Abraham: te ruego pues, Padre, que lo envíes a Lázaro, o sea, que lo enviara a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham descansando. Le dice el rico que estaba en el infierno, le dice a Abraham: envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, y si Lázaro resucita, y si Lázaro va a mis hermanos, él los va a prevenir para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: no, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Ellos tienen la palabra de Dios para que la oigan, para que confíen en ella y se rindan. Y el rico le dijo a Abraham: no, padre Abraham, si alguno va a ellos de entre los muertos, en otras palabras, si ven a un resucitado, ellos se van a arrepentir, ellos se van a rendir a Dios. Pero Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Porque la verdadera conversión se da por escuchar con fe a la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, es más, ¿sabe que el Evangelio de Juan solamente presenta 7 milagros de Jesús? 7 señales. A propósito, Juan nunca utiliza la palabra milagros, Juan utiliza la palabra señales, para que entendamos que estos hechos poderosos solamente señalan a Jesús. Para que creamos en Él, solamente son señales. Señalan a Jesús, para que creamos en Jesús. El Evangelio de Juan tiene como finalidad que creamos que Jesús es quien dice ser. Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Y cuando creemos, recibimos vida por su nombre. El poder de Dios se activa tan solo cuando aprendemos a confiar y rendirnos a lo que Él es, a lo que Él dice. Este pueblo esperaba señales,
para confiar en Jesús. Jesús reprocha esta actitud y el verso 49, el oficial del rey le dijo, continuó diciéndole: Señor, baja antes que mi hijo muera. Él continuó buscando a Jesús como su solución. Porque si alguien viene a Jesús y se humilla ante Él, ¿Jesús lo va a rechazar? Jesús no va a rechazar a aquel que viene y se humilla ante el Señor. Ahora, si esta persona desea ver la gloria de Dios, ¿Jesús va a cambiar el requisito para ver su gloria, que es confiar? No. Jesús no cambia sus métodos. Jesús sigue demandando confianza en Él. La condición previa para ver el poder de Dios es confiar en Él. Jesús le dijo, verso 50, miren la palabra de Jesús: vete, anda, tu hijo vive. ¿Qué es esto? Es la palabra de Jesús. ¿Cómo respondemos a la palabra de Jesús? El hombre dice, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Su hijo se encuentra lejos en Capernaum. Jesús da la palabra. El hombre no ha visto el milagro. Pero ¿qué ha hecho este hombre? Confiar a la palabra de Jesús. Todo lo que necesitamos es tomar, iglesia del Señor, toma una palabra de Jesús. ¿Cuál es la palabra que cogiste esta semana? ¿Cuál es la palabra que tomaste esta semana y te aferraste a ella? Una palabra de Jesús. Tómala. Confía en ella. Deposítate completamente esa verdad. Entreguemos nuestra vida a lo que Él ha dicho. Esa actitud de confianza va a ser el espacio para que Dios muestre su gloria. Verso 51, mientras bajaba este hombre iba, ¿qué? ¿No vio el milagro? No había celular para decir, oye, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Se mejoró? ¿No se mejoró? Este hombre bajó confiadamente en la palabra de Jesús. Confiado a la palabra de Jesús. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer como a la hora séptima. La hora séptima a la 1 de la tarde. Ayer como a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Gloria a Dios, porque la palabra de Jesús tiene el poder para destruir toda incredulidad. El milagro no produjo la fe de esta familia. Fue la palabra de Jesús en el momento oportuno. La palabra que Jesús dio venció la incredulidad del corazón. Jesús dio la palabra y este hombre actuó en base a la palabra de Jesús. Hermanos muy amados, Dios nos está llamando a depositarnos completamente a cada palabra que sale de la boca de Dios. Deposítate, ríndete. Una palabra de Dios tiene todo el poder para producir en mi corazón el milagro más importante: rendición y disfrutar el poder de esa palabra. Dios nos está llamando a creer nuestra nueva identidad. Somos de Dios. ¿Sigues dudando que eres de Dios? ¿Por qué si Jesús te dice, tú eres mi hijo, por qué sigues dudando? No podemos dudar. Él lo dijo y así será, así es. Somos hijos de Dios. Al depositarme a cada palabra de Dios, mi corazón se ensancha para ver los más grandes milagros. Amados del Señor, si Dios dice, así es. Vamos a ver los más grandes milagros. Y los grandes milagros no son sanidades externas. Él las produce, Él sana. Pero los más grandes milagros es que en medio de cualquier circunstancia podamos creer que Dios está con nosotros. ¿Por qué sigues viendo a Dios como lejos cuando Él dice que Dios está con nosotros? Y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Por qué esa soledad? ¿Por qué esas noches de llorar? ¿Por qué esas noches de sufrimiento? Pensando de ti como lejos, como rechazado, cuando Él dio una palabra. ¿Por qué no honramos a Jesús por lo que Él dice, por quién es Él? ¿Por qué seguimos pensando en nosotros como miserables cuando dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales? ¿Por qué nos seguimos viendo como pobres? ¿Por qué seguir viéndonos como abandonados cuando Él dice que fuimos adoptados como sus hijos? Una palabra que yo crea tiene todo el poder para ver el milagro de Dios. El más grande milagro no es que el caos externo de mi familia termine. El más grande milagro es ver a un hombre rendido a Jesús, dejando que sea Jesús a través de él el que cambie todo alrededor. Y termina este pasaje. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. La segunda señal, el segundo milagro. Tan poquitos milagros que menciona Juan. Sería bueno que existan más milagros y entonces las personas creerían. No se trata de la cantidad de milagros. Se trata de confiar enteramente en quién es Jesús y quién dice Él que nosotros somos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, tu iglesia, el pueblo que tú amas, hoy lo bendigo con una capacidad. La capacidad de creer en ti por quién eres tú, por lo que tú has dicho, Señor. Hoy en el nombre de Cristo, Padre Celestial, solamente tu Espíritu puede producir fe en los corazones. En el nombre de Jesús, Padre, es tu palabra la que tiene una palabra tuya, tiene todo Dios, tiene toda la vida de Dios. Hermano, hermana, toma una palabra del Señor y aférrate a ella. Deja de cuestionar. Si yo veo una evidencia, yo voy a creer, pastor. No busques las evidencias externas. Cree a lo que dice Jesús. Toma su palabra. Hoy en el nombre de Cristo hay muchos que siguen luchando con identidades falsas, por desprecios. Esposa, tú no eres los insultos de tu esposo. Esposo, tú no eres la deshonra de tu esposa. Tú eres lo que el Señor dice que tú eres. Tu salud no está determinada por tu fragilidad física. Aquellos que están luchando con enfermedades, el Señor te dice, tú no eres enfermo, tú no estás enferma, porque en mi espíritu yo te di la naturaleza de mi hijo y mi hijo está sano. En el nombre de Cristo, cree hoy, recibe tu salud. Porque tu salud no es un estado del cuerpo, tu salud es la realidad espiritual que Cristo te dio. Fuiste sanado, fuiste curado. Iglesia del Señor, es tiempo de dejar de buscar milagros y señales para empezar a creer a cada palabra que salió de la boca de Jesús. Padre, nos rendimos hoy. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos con nuestros ojos físicos. No pidas evidencias externas para rendirte a Dios. Cree a la evidencia interna que hoy todo su espíritu está morando en ti. Padre, gracias por tu pueblo. No buscamos milagros y tú eres capaz de hacerlos. No te pedimos soluciones visibles. Señor, acá el más grande milagro es creer quién eres tú y lo que tú dices que somos nosotros en ti. Si tú resucitaste, somos nosotros resucitados. Si tú estás en gloria, nosotros estamos en gloria. Ahora creemos y disfrutamos el hecho, el resultado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Padre eterno.